Hay que reconocer el mérito de los tipos de Sinaloa. En algún momento se dieron cuenta de que su producto real no eran las drogas, sino la frontera de 3.000 kilómetros que comparten con Estados Unidos y su capacidad de pasar contrabando a través de ella. La tierra puede quemarse, las cosechas envenenarse, la gente desplazarse, pero esa frontera no se va a ninguna parte. Un producto que podría valer unos centavos a 5 centímetros de la frontera vale miles a 5 centímetros del otro lado. Y esto es lo que los norteamericanos no consiguen llegar a comprender, que lo único que logran es aumentar el precio y hacernos ricos. Sin ellos, cualquier bobo con un camión viejo o una barca agujereada con motor fuera borda podría transportar drogas al norte, y entonces el precio no compensaría el esfuerzo. Pero tal como están las cosas, hacen falta millones de dólares para mover las drogas y en consonancia los precios son altísimos. Los norteamericanos se apoderan de un producto que crece literalmente en los árboles y lo transforman en una mercancía valiosa. Sin ellos, la cocaína y la marihuana serían como las naranjas. Y en lugar de ganar miles de millones pasándolas de contrabando, yo ganaría unos pocos centavos trabajando como un negro en algún campo de California recogiéndolas. Somos socios de la misma empresa, camaradas en la guerra contra las drogas. No podríamos existir el uno sin el otro. Son palabras de Don Winslow en una novela fabulosa, El poder del perro. Hoy en For Apache hablamos de drogas. Esta noche en For Apache hablamos de drogas y de geopolítica. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Mauricio Valiente, diputado en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. A mi derecha nos acompaña José Manuel Martín Meden, una cara conocida de la televisión, periodista. Bienvenido a For Apache. Gracias por la invitación. Lola Albiach, una habitual del programa, periodista también. Gracias. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que repite en For Apache. Muchísimas gracias por volver a acompañarnos. Gracias, Pablo. Eric Guerrero, del Movimiento 132 de México. Seguramente conocías la novela de Winslow. Muchísimas gracias por estar en For Apache. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y cierra la mesa Fernando Caudevilla, asesor médico de Energy Control. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Enseguida empezamos a disparar argumentos, pero antes el punto de vista de nuestros guionistas en el punto de mira. Las relaciones entre guerrilla, narcotráfico y política en Latinoamérica conforman un entramado difícil de desenmarañar. La lucha contra las drogas ha sido utilizada por Estados Unidos como un mecanismo para una creciente injerencia en determinadas naciones, como Colombia, Nicaragua, México o Panamá, y ha servido de motivo para la militarización de sus sociedades con el fin de ejercer allí su dominio. Por su parte, en España, principal puerta de entrada de la droga a Europa, el tráfico de drogas genera un beneficio diario de cerca de 15,7 millones de euros, al mismo tiempo que se posiciona entre los mayores consumidores de cocaína y cannabis. En For Apache nos preguntaremos hasta qué punto la lucha contra las drogas es un símbolo de preocupación por la salud pública y no un campo de batalla de conflictos económicos e ideológicos. Regla del minuto, como siempre en el inicio de For Apache, misma pregunta para los 6. ¿Deberían legalizarse las drogas? Empiezo contigo, Mauricio, un minuto. Sí deberían, con un control exhaustivo a nivel internacional, con una regulación que avanzara en la definición y con un combate a las mafias, que, como bien ha dicho la presentación, no es solo un instrumento para el lucro de una minoría, sino también han sido instrumentos en poder de oligarquías, sobre todo en América Latina, para imponer su dominación. Gracias. José Manuel, tu minuto. Bueno, la heroína, la cocaína y la marihuana fueron legales hasta que la mafia y los servicios secretos, empezando por los franceses y la CIA en Indochina, impusieron su prohibición, convirtiendo el narcotráfico en un gran negocio que además se utiliza para financiar operaciones secretas y encubiertas. El narcotráfico es lo que pone en relación el capitalismo subterráneo con el capitalismo legal e institucional. Por lo tanto, lo que han hecho en Uruguay, legalización de la marihuana bajo control democrático del Estado y de la sociedad, parece una buena solución. Gracias.
Lola, tu minuto. Una cosa son las drogas originales y otra los derivados. Una cosa es la coca y otra muy diferente la cocaína, y lo mismo pasa con el opio y la heroína. José Manuel se refería al opio en Indochina, pero es que hoy estamos en la heroína, que es otra cosa. Entonces, al menos se debería despenalizar, y lo digo por Latinoamérica, las drogas blandas, porque efectivamente eso ya está más que demostrado, que la detención de consumidores que normalmente solo son pobres, que terminan en las cárceles, es el mayor favor que le hacen al narcotráfico para reclutamiento de soldados. Gracias, Lola. Juan Antonio. Bueno, pues yo, que soy guardia civil y que en la provincia de Cádiz se incauta, por ejemplo, el 60% de todo el hachís que se incauta a nivel nacional, si se legaliza, posiblemente me iría al paro, ¿no? Por decir, por desdramatizar un poco, ¿no? Entonces, bueno, no tengo criterios científicos médicos, que yo creo que son muy importantes, y no todas las drogas son iguales, ¿no? No es lo mismo las drogas de diseño que salen ahora, que te dejan fatal, ¿no? Y bueno, yo en principio entiendo que hay líneas rojas que no se deben rebasar, pero otras drogas blandas, por ejemplo, bueno, no sé, a lo mejor hachís o otro tipo de drogas blandas sí que se deberían de legalizar, para de esa manera también combatir las mafias organizadas y todo lo que mueve la droga, ¿no? De dinero negro. Gracias, Eric. Sí, me parece que es sugerente lo de legalizar las drogas. Sin embargo, no es lo mismo verlo desde Europa, por ejemplo, que desde Latinoamérica. Cuando se piensa en que tendría que tener un control democrático, suena como un poco las privatizaciones. Tendríamos que construir instituciones, sistemas democráticos, cierta función, cierta regularidad institucional y cierta cultura de la legalidad antes de legalizarlas. Porque en sociedades en donde no estamos relacionados con la cultura de la legalidad ni con los resortes democráticos, tanto el gobierno como la sociedad, pues se nos pone ahí un asunto sumamente complejo. Gracias. Fernando. Bueno, la ilegalización de determinadas drogas no ha conseguido los objetivos que pretende, que es que las drogas estén fuera. Entonces, la ilegalización es una medida que es ineficaz. Por otra parte, la ilegalización ha tenido muchos efectos mucho más perniciosos, mucho más negativos que los efectos positivos que teóricamente pretende conseguir y que no ha conseguido. En los niveles económico, en nivel penal, el 70% de las poblaciones reclusas lo son en relación con problemas con drogas. A nivel sanitario, la epidemia del VIH tiene que ver con cómo se manejó la crisis de la heroína. No hay nada en la molécula de la heroína que produzca el VIH o el SIDA. A nivel político, a nivel de violencia, las consecuencias negativas de la ilegalidad son mucho mayores que las positivas. Por otra parte, las drogas ilegales no lo son por criterios objetivos médicos sanitarios, sino por criterios de tipo moral. Yo creo que más que hablar de legalidad había que hablar de qué tipo de legalización, si como los antibióticos, como el tabaco, como las lechugas, sustancias que están, cada sustancia tiene su estatus y habría que ver. Se nos acabó el minuto, pero ahora mismo seguimos. Parece que es una posición que tiene bastante consenso en la sociedad, que ciertas drogas blandas recreativas parecería absurdo que sean ilegales cuando, si se comparan con el alcohol, que se puede comprar prácticamente en cualquier lugar del mundo. Estoy pensando en el hachís y la marihuana. Casi todo el mundo dice, bueno, pues esto podría tener sentido que fuera legal al mismo tiempo que lo es el alcohol. Pero cuando hablamos de otro tipo de drogas, parece que se aportan muchos argumentos a propósito de las ventajas que supondría legalizarla. Disminuiría la violencia en las calles y la desintegración del tejido social, se inutilizarían las grandes fortunas derivadas del tráfico de drogas y la corrupción subyacente, se reduciría el precio de las drogas y por lo tanto la acumulación de riqueza de los capos, se vigilaría la calidad de las sustancias. ¿Responde realmente a un problema de salud pública esa voluntad? Esta sí, parece que unánime por todos los poderes públicos, de que ciertas sustancias sean ilegales. Empiezo contigo, Lola. Digamos, el narcotráfico no es es una industria, y además es una industria, digamos, fuera de la legalidad. No es algo que se dedique solo a las drogas. Ya hace bastantes años, y incluso en Latinoamérica, que es donde más tarde ha ocurrido eso, son estados dentro del Estado que se dedican a diversas cosas ilegales, todas juntas. De hecho, últimamente está habiendo un gran debate en América Latina, no tanto por las razones que tú estás diciendo, de si es justo, si no es justo, si los costos son mayores de la ilegalidad o la legalidad, más práctico que todo eso. Han empezado a predominar las drogas sintéticas y eso ha cambiado completamente tanto
la actitud, digamos, de ese Estado dentro del Estado, que es el narcotráfico, como de los propios dirigentes de los Estados, que efectivamente es un coste enorme en dinero, en muertos y en todo, y en recursos del Estado. Entonces, el hecho de que legalizaras de repente, que no podría ser, como dice aquí el colega mexicano, así nomás, es que el asunto es que está muy entremezclado con el tráfico de personas y de migrantes en concreto, y con el tráfico de armas. Y es un conglomerado ya unido. Y hoy por hoy ya no es ese esquema que tenemos nosotros de que la coca se produce en Colombia y se tiene que vender transformada en Estados Unidos en cocaína. No es tan así, como la mitad del mercado casi ya son estupefacientes y derivados que se obtienen en laboratorio, que no necesitas tener la hoja de coca. Y entonces eso ha cambiado completamente el asunto, y es por eso que sí ahora se abre esa ventana de discusión. Claro, pero lo que da la impresión es que todos los miles y miles de millones que se han dedicado a combatir contra esto, y cualquiera que, bueno, no solamente en España, casi en cualquier país del mundo, cualquier droga recreativa es fácilmente accesible. En la puerta de cualquier discoteca es fácil que te ofrezcan cualquier tipo de droga. O sea, ¿tiene sentido gastar todo ese dinero en algo que al final va a estar ahí? Bueno, yo, por ejemplo, que estos días he estado viendo muchas noticias en relación para preparar un poquito mi intervención aquí, prácticamente todos los medios de comunicación, todas las noticias que he visto dan como que la batalla está perdida contra el narcotráfico, contra las drogas, ¿no? Y yo creo que no está perdida, porque se pierde una batalla cuando uno se rinde, ¿no? Entonces yo creo que se está haciendo mucho, y es verdad que tenemos que saber qué es lo que está fallando, ¿no? Hace unos años, en la zona del estrecho de Gibraltar, prácticamente se impermeabilizó toda la zona, así con el SIVE, el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho, pero es que nos damos cuenta que ahora entra más que antes, y es que están utilizando avionetas, porque se ha impermeabilizado lo que es la costa. Es decir, también hay que contar que las mafias organizadas tienen unos recursos económicos, claro, todo es dinero negro, es decir, unos recursos económicos que al final, por muchos medios, por muchos miles de guardias civiles y de programas que van contra la droga, al final es muy difícil luchar contra el narcotráfico. Pues Manuel. Sí, lo que pasa es que la supuesta guerra contra el narcotráfico lo que le da es discurso político a los gobiernos, dinero a las agencias de seguridad y a las organizaciones militares, y no resuelven el problema ni de los consumidores con exceso de droga, ni de los que peor parados salen, que son los soldados rasos del narcotráfico que terminan llenando las cárceles. Vamos a ver, yo recuerdo una entrevista con uno de los abogados del cártel de Medellín en Colombia, que se emitió a través de Televisión Española y contra la que nadie se creyó, en la que este hombre explicaba con datos y referencias cómo todos los presidentes de Colombia, desde López Michelsen a Álvaro Uribe, habían estado financiados en sus campañas electorales con dinero del narcotráfico. Mientras eso ocurra y el narcotráfico inyecte en el circuito financiero internacional, sobre todo a través de los bancos de Estados Unidos, 500.000 millones de dólares anuales, nunca se legalizarán las drogas, pero ni por razones médicas, ni por razones de seguridad pública, ni por razones de atención a la población, sino por razones de negocio y de control político de las sociedades, y eso es lo que no queremos ver. Incluso en este momento, o sea, yo hace pocos días leía una entrevista en El País al fiscal antimafia italiano, que decía, claro, ahora con la crisis económica, ¿qué es lo que hacen todas las organizaciones mafiosas? Lavar dinero negro con el crédito que no entregan los bancos a la pequeña empresa. Es la mejor plataforma para que sigan funcionando los clanes mafiosos que tienen que ver con el narcotráfico. Lo que pasa es que llegados a este punto es como, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, hay una, o sea, os lo voy a leer, una frase que preparábamos en la redacción de un personaje de The Wire, Lester Freeman, que es un policía, que dice, no paramos de detener a camellos, pero al final la clave es seguir el rastro del dinero. Y cuando seguimos el rastro del dinero nos encontramos con que a veces lo que está detrás de todo eso son elegantes y respetables señores con chaqueta y corbata. ¿Os parece que se sigue realmente el rastro del dinero cuando hablamos de tráfico de drogas? ¿No? Al final cae, como se suele decir, o como decimos nosotros en esto, el obrero de la droga. Claro. El que está en la playa descargando, al final, ¿no? Cuando uno intenta tirar, sí, es verdad que algunas veces, pero bueno, en fin, está muy bien organizado. Existen incluso los narcoabogados, es decir, que son abogados especializados en sacar a esta gente de la cárcel, a gente que tiene que ver relación con esto, ¿no? Y después también, insisto, en la parte, y lo que es sobre todo en la zona en España, ¿no? Los medios que ponemos, ¿no? Es decir, el otro día mirando, bueno, en Cádiz en el año 2012 robaron de
donde incautamos nosotros, donde guardamos la droga, 290 kilos de cocaína. En Málaga, en Cádiz en 2012, en Málaga en 2011, en Sevilla. Es decir, si es que todavía guardamos la droga y la roban, es decir, quiero decir, eso es muy ilustrativo de lo que está pasando, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, o sea, lo que os la roban a vosotros. Claro, es decir, claro, con lo que cuesta, pero además yo creo que esto nos tiene que hacer pensar, es normal que después de 20 años luchando contra el narcotráfico tengamos en España una sola incineradora de droga y esté en Asturias. Cuando la droga entra por Cádiz, bueno, por Cádiz, entra por más sitios, ¿no? Pues, decir, cuando el 60%, pues esto yo creo que es muy ilustrativo al final, ¿no? Es decir, tienes que llevar la droga hasta Asturias, lo cual ya es un riesgo, ¿no? Sí, claro. Claro, entonces yo creo que al final también, pues la diferencia de los diferentes cuerpos, la falta de coordinación, la duplicidad de unidades, por un lado la Guardia Civil, por otro lado la Policía Nacional, Hacienda, en fin, Vigilancia Aduanera, yo creo que también un poco el modelo policial, y me refiero a lo que es en la lucha contra el narcotráfico, yo creo que también deja mucho que desear. Mauricio. Lo que pasa es que yo creo que hay que abordar los dos aspectos de una manera conjunta, o sea, que por un lado se abra el debate de la necesidad de no moralizar sobre el aspecto de las drogas, que es un aspecto individual, sino debatir abiertamente sobre ese tema, y por otro lado continuar la represión de grupos delictivos muy violentos que hacen que miles de hombres y mujeres sean víctimas de su actuación. Entonces yo creo que el debate que tenemos y deficiencias como estas que planteabas, lo que demuestran es eso, o sea, que el debate no es legalizar drogas sí o no, el debate es la necesidad de quitarnos de hipocresías, de desenmascarar quién está beneficiándose de este mercado no regulado y plantear una regulación como ocurre en la economía. Cuando no hay regulación, los piratas son los que salen beneficiados, ¿no? Y una intervención educativa, una intervención sanitaria para digamos, abordar el aspecto... Pero esto es otra cosa, porque no hay, claro, ningún tipo de control sobre lo que la gente compra en el mercado de las drogas, lo que se están metiendo en el cuerpo, los efectos que eso puede tener. Precisamente las drogas que se consideran más peligrosas, tendríamos que ver también, según criterios objetivos, pues son las que más deberían estar controladas o sometidas a un control del Estado y no en manos de narcotraficantes o en manos de personas que solo buscan un beneficio económico. A mí me gustaría comentar un elemento que ha dicho Juan Antonio al principio, esto de que si legalizaran las drogas él se quedaría sin trabajo. De broma, pues yo creo que no, que precisamente podríais emplear vuestro trabajo en perseguir a los malos de verdad y en donde verdaderamente las fuerzas de seguridad hacen falta. Porque un elemento que quería traer al debate es, podemos estar hablando de los grandes cárteles, de los grandes, del gran lavado de dinero, que es algo en lo que desde este país poco se puede hacer si no hay una acción global, pero a mí me preocupa el hecho de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, si nadie lo impide, va a multiplicar por 3 las multas que se van a dar a ciudadanos por llevar cantidades de drogas destinadas a su autoconsumo, que pasa de 300 a 1.000 euros, de las cuales hubo entre 300 y 400.000 sanciones solo el año pasado. Si la medida solo tiene como objetivo el recaudar dinero, dígase así, pero desde luego esto ni parece educativo, ni parece... Bueno, es que puestos a recaudar dinero, es que sería mucho más fácil que el gobierno dijera, mire, voy a legalizar la marihuana y el hachís, con lo cual aclavo con todas las mafias que funcionan en torno a eso, le pongo unos impuestos determinados, no va a cambiar nada, salvo que la gente va a poder acceder a un hachís y a una marihuana de la calidad equivalente a la que se accede en Holanda, y los ingresos del Estado van a multiplicar por 1000 a lo que se puede ingresar por unas multas que son completamente injustas. Sí, no es lo que iba a decir, lo tenía que apuntar al principio, ¿no? Es decir, que por una piedra, por un porro, que se suele decir, un cacheo, ¿no? Son 300 euros, es decir, que también el estado de esa represión también tiene beneficios. A mí me parece, ¿no? Pero muy poco, claro. Que hay que el tema es mucho más complejo. De repente es el Estado, el control del Estado sobre toda esta política de drogas, de legalización, y quién controla ese Estado cuando no hay Estado. De repente decir... Claro, piensas en México. O sea, yo estoy mirando el asunto desde otra mirada, ¿no? Entonces, quizás aquí el diputado, la gente confía en los diputados y tenga la sensación de que hacen cosas que son eficientes, que construyen regulaciones, pero en un país o en una región del planeta en donde el policía es el que la distribuye, claro, es el que controla, es el que da la autorización, hasta el policía del barrio. O
sea, ni siquiera ya. Y de ahí en escala hasta los grandes generales. Hasta antidrogas en México. O sea, sí, es un narcoestado. Que fue detenido. Es un narcoestado, entonces, claro, y además lo que dice Lola me parece que es muy importante, es el asunto ya no es de narcotráfico, sino de crimen organizado. Claro. Y entonces, si seguimos pensando en narcotráfico... Claro, pero si les quitas el negocio, es decir, se acabó el negocio, es decir, lo vendo yo tienen otros y lo vendo negocios barato. Y están entremezclados. No, pero la además, trata de personas está indisolublemente ligada. El narcotráfico dio el salto con... al crimen organizado y los cárteles de Sinaloa, si recuerdan, hace 2 o 3 años, los hijos de los capos de los cárteles de Sinaloa estudiando en Harvard. O sea, ya los mandan a estudiar finanzas, globalización, economía mundial, geopolítica, ya no son los que están aprendiendo ahí a distribuirlas, sino se van a Harvard, andan por todos lados. Lo que pasa es que yo no pondría el foco tanto en México, en Colombia, sino en Estados Unidos y también los mercados. No, claro, que lo que trataba de decir es que lo miramos desde allá. Claro, nuestra enorme pesadilla son los Estados Unidos. Pero de repente cuando escuchamos el análisis desde Europa, parece como es de ladrones y policías un poco, o como de política sanitaria, que no lo sé, cuando tenemos roto el tejido social. Hay un estudio de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en donde los jóvenes de 13 a 15 años en la frontera norte se están volviendo los matones de los cárteles por 50 euros al mes. Y prefieren eso a acabar en la pobreza. Claro, claro. José Manuel. Pero el crimen organizado no es un fenómeno actual, ni es un fenómeno actual su relación con el narcotráfico. Lo que pasa es que ahora sabemos más. Ahora que se acaban de cumplir los 50 años desde el asesinato de Kennedy, recomiendo la lectura de un libro editado en España en 1992, que se puede conseguir por internet, titulado Fuego Cruzado, escrito por Chuck Giancana, el hermano de Sam Giancana, que fue el gran capo de Chicago y el gran capo de toda la Cosa Nostra en Estados Unidos, donde explican paso a paso cómo organizaron la CIA y la mafia el asesinato del presidente Kennedy y cómo la colaboración de la CIA y de la mafia desde los años 50 del siglo pasado consistía en que la mafia ayudaba en las operaciones encubiertas de la CIA y la CIA cerraba los ojos para que la mafia pudiera llevar a Estados Unidos desde La Habana, que entonces era la gran plataforma de la distribución del narcotráfico, la heroína entonces, a Estados Unidos la droga en un negocio de 100 millones de dólares anuales, que en aquella época era muchísimo dinero. Eso es lo mismo que ahora ocurre en México, lo que ocurre en Colombia. Es decir, esa realidad subterránea del crimen organizado viene desde hace mucho tiempo y prácticamente no se ha modificado. Y en ese sentido, a mí una de las cosas que más me preocupan en este país es cómo todos están cerrando los ojos ante lo que debe ser, y yo creo que el día que se levante la alfombra quedaremos aterrorizados, el grado de corrupción en todas las instancias de seguridad políticas y judiciales en este país. Este es el único país del mundo atravesado por todas las rutas del narcotráfico, la heroína asiática, las drogas sintéticas de Holanda, el hachís de África, la cocaína que por la misma ruta africana viene desde América Latina. Es uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo. Y es un tema que rara vez se debate de verdad y en profundidad en la prensa. Y no es un problema de la policía, es un problema de seguridad nacional en el sentido más democrático de la expresión, es decir, de conocimiento de los ciudadanos y de participación colectiva en parar ese negocio. Al fin y al cabo, el narcotráfico es el negocio más rentable de esa parte ilegal del capitalismo. Claro. Lola. Yo insisto, como el colega mexicano, en que hay que separar de verdad bastante el enfoque en Europa y el enfoque en América Latina o en Asia. Es decir, en Europa hemos llegado a un consenso. Para empezar, lo de las drogas, más o menos tolerancia, más o menos... Hay un consenso, no es ni de izquierdas ni de derechas, es decir, una cosa. Hay un consenso, pero sigue habiendo multas, ¿eh? Bueno, sí, pero está despenalizado el consumo a pequeña escala, la despenalización es prácticamente nada respecto a la marihuana, las drogas que crean una adicción más fuerte tienen la posibilidad de tener tratamiento en el sistema de salud. El crimen organizado vinculado al narcotráfico no es el más significativo del crimen, de los negocios del crimen organizado en Europa, para nada. Y en cuanto a la corrupción, aquí la corrupción es especulación inmobiliaria. O sea, ganan muchísimo más con eso que con el narcotráfico. Pero es que en América Latina no es así. Hay una gran diferencia. Es decir, aquí tenemos un consenso y por eso podemos dedicarnos a hablar
de si legalizamos más o menos. Sí, claro, pero el mercado está aquí. En América Latina depende en qué países. Uruguay ha dado el primer paso en todo el mundo y es América Latina. Sí, porque desde hace un año hay una revisión completa. No, pero ya tienen una ley donde tú puedes registrarte, comprar en la farmacia la marihuana, cultivar las plantas, y lo que antes en el mercado negro costaba $10 un gramo, ahora el Estado te lo vende por $1 un gramo. Se acabó el negocio. Y han montado una forma efectiva de quitarle el negocio al narcotráfico respecto a la marihuana. Pero en un país que tiene 3 millones de habitantes, que son menos que los catalanes, eso los presidentes de México, de Colombia y de Brasil, que ahora defienden la legalización, lo podían haber hecho cuando gobernaban, igual que lo ha hecho ahora el presidente de Uruguay. Uruguay es un país con un Estado muy fuerte y con 3 millones de habitantes, que es menos que los catalanes. Entonces, se pueden permitir ese lujo y yo creo que les va a funcionar y tienen toda la razón. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente: cuando en América Latina empieza a cuestionarse el enfoque de los antinarcóticos, que tiene ya un coste de $10.000 millones y de por lo menos 1 millón de muertos, cuando empiezan a cuestionárselo, qué casualidad que la reunión de la OEA de este año, cuando se tal, ¿quién se alía a que hay que seguir a sangre y fuego contra la droga, a pesar de los costos y a pesar de que se ha demostrado errónea? Raúl Castro en la reunión de la CELAC y, por ejemplo de él, en la reunión dentro de la OEA, Venezuela, Nicaragua, que nada que ver de revisar la política antidrogas, muy aliados con Kerry, que era el representante de Estados Unidos. ¿Y quién defendía a capa y espada que hay que replantearse la cuestión? Uruguay, unido a Guatemala, que está dirigido por un presidente que fue militar, Colombia, presidido por Santos, que fue ministro de Defensa conservador. Esos eran los que defendían que hay que replanteárselo. Se te olvida Bolivia. Pero lo importante, no, ¿sí? Bolivia dijo respecto a la coca hoja, y eso lo han defendido hasta en Naciones Unidas. Pero a lo que voy es a lo siguiente: a mí me parece bastante curioso ese alineamiento, que no tiene que ver con ideologías. Pero lo que me parece más grave es que México cayó y Brasil cayó. Y en esa reunión no expresaron ni una sola posición. Y eso es muy grave, porque al final, dices Uruguay, son 3 millones de habitantes, pero es que México son 100 millones y Brasil son casi 200. Entonces, que esos países no estén en ese debate, no estén cuestionándose cómo enfocarlo, es muy grave porque son los líderes de la región. Tenemos un zapping que yo creo que os va a gustar. Adelante, vídeo. Public enemy number 1 in the United States is drug abuse. 2 sacos de María, 75 bolas de mezcalina, 5 papelas con el mejor LSD y un salero medio lleno de cocaína. Una galaxia multicolor de estimulantes, calmantes y alucinógenos. Pero cuando te pones a apilar drogas, la tendencia es pasarse de rosca. The United States has, as we all know by now, declared a war on drugs. But it is Colombia that has become the front lines. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money, and you don't know where the fuck it's gonna take you. Mucha gente pobre vio en Pablo Escobar a un Mesías esperado. El Estado colombiano tiene toda la voluntad política de persistir en la lucha contra el narcoterrorismo y la organización criminal de Escobar. La plata de Pablo sirvió para dar educación, para dar vivienda, para salud, para apoyo en los deportes. Me ocurre con mucha frecuencia y en cualquier lugar. Hay una voz que me hace ver lo que hace falta hacer. ¡Pastilla! Sí, 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 dame más. La guerra frontal a las drogas ha fracasado y se deben de buscar alternativas. Después de un intenso debate político y social, finalmente el Parlamento uruguayo aprobó la llamada Ley de Regulación del Cannabis. Ha servido para comprar generales en México, para comprar jueces, para imponer candidatos electorales, para nombrar parlamentarios, para prostituir elecciones, todo lo que se quiera. Pero lo peor de todo es que tiende a desparramar violencia en el seno de las sociedades. ¡Te cogí un buen puñado de pastillas para ti! Vaya infancia tuvo mi generación con los Fraggle Rock.
Había un elemento que aparecía en el zapping que a mí me interesaba mucho, además recuerda a Galicia, ¿no? A Pablo Escobar, hablando de Pablo Escobar con su dinero creaba escuelas, creaba servicios sociales, y es el tema de la creación de estados paralelos, es decir, el narcotráfico en algunos países. Decía que recuerda a Galicia porque también allí algunos narcotraficantes eran personas muy queridas por la comunidad, porque invertían sus dineros, e incluso por presidentes autonómicos. A nadie se le olvida la foto de Feijóo de vacaciones con un narcotraficante. ¿Hasta qué punto, digamos, esa labor social del narcotráfico ha creado un cierto apoyo popular en algunos lugares de América Latina a los narcotraficantes? Lo que pasa es que las políticas de los gobiernos se han entregado a la inmensa mayoría de la población en las manos a los narcotraficantes. Es decir, escuchábamos a César Gaviria hace un momento. César Gaviria impone con su gobierno en Colombia la mayor apertura económica a través de la inyección del neoliberalismo. Empobrece a la inmensa mayoría de la población, el 60% economía informal, y la gente tiene que buscar de qué vivir. El campesino que no tiene ni semillas, ni créditos, ni mercados, ni siquiera carreteras para sacar sus productos alimenticios, se dedica a cultivar coca porque con eso vive, claro, porque tiene 3 cosechas al año, evidentemente. Bueno, la política económica de los gobiernos empobrece a la mayoría de la población, que va encaminada a esa economía de subsistencia. ¿La culpa es de los narcotraficantes o la culpa es de las políticas económicas? Escucha, a mí me hacía mucha gracia empezar ahí viendo a Nixon. 1960, elecciones presidenciales en Estados Unidos, la mafia de San Giancana, que recauda 100 millones de dólares anuales con la heroína que a través de Cuba llega a Estados Unidos, le pone $1 millón a Nixon y $2 millones a Kennedy. No estamos hace 15 días, eso ocurría en 1960. Yo estoy de acuerdo con algo que se ha dicho, hay que acabar con los grupos violentos que imponen el narcotráfico a la sociedad. Supongo que quien hablaba incluía en eso al ejército de los Estados Unidos, que ha multiplicado por 2 la cosecha de hachís en Afganistán para financiar la guerra. Mientras esas cosas sucedan, no hay nada que hacer. Pero si además ocurre, yo creo que antes planteabais la diferenciación, ¿no?, entre América Latina y Europa, cuando Europa es uno de los mercados fundamentales de destino de la droga que se produce en América Latina, pero que incluso es una forma de vida. Es decir, en Cádiz a mí me consta que hay familias enteras que sobreviven gracias a la venta de hachís. Es decir, es la estructura social que sostiene que en última instancia sean mafiosos los que tienen oportunidad de ofrecer una salida laboral a quien si no está condenado al paro. Y ese es otro problema. Tampoco tan fácil porque puedes acabar en la cárcel perfectamente. Si no hay demanda, no hay oferta. Claro, claro. Hombre, se aprovecha también, hay zonas que son un caldo de cultivo apropiado, es decir, vamos a imaginarnos Barbate, por ejemplo, donde hay un 40% de paro de la población, claro, es decir, donde la pesca ya prácticamente no da dinero, donde es decir, los límites de Barbate tiene una zona que es militar, una zona que es un parque natural, es decir, que está muy acotada y que es una población que no tiene salida. Es decir, al final, bueno, pues la droga, pues allí, y yo estoy trabajando allí, es decir, quiero decir que lo conozco, ¿no? Y hay muchos chavales que, bueno, el tema de educación mal, ¿no? La mayoría de los chavales no acaban ni siquiera la ESO, y al final el narcotraficante es un modelo que quiere seguir, porque al final tiene un coche, es decir, el dinero fácil también, ese es, digamos, son los otros damnificados por la droga, porque una cuestión es liberar la liberalización de la droga, sí o no, ¿sabes? Y otra cosa es la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Una cosita que se me olvidó antes, 30 segundos. Uno de los problemas que hay ahora en Estados Unidos es que los grupos de presión que están más en contra de cualquier medida de legalización que reduzca la criminalidad son los grupos que han comprado las cárceles. Es decir, la privatización de las prisiones hace que los que montan ese negocio quieran que la población aumente continuamente, y cualquier medida del Estado que reduzca los condenados reduce su negocio. Por lo tanto, cada vez hay más prisioneros por temas relacionados con la droga en Estados Unidos, la mayor parte mujeres, jóvenes y negros, claro. Claro, y en España con la nueva ley que favorece la privatización de la seguridad pública, ¿para qué queremos más? Eric. Sí, me gustaría insistir y ampliar como en lo que están comentando, es que yo creo que sí hay nuevas modalidades de crimen organizado en América Latina, y no quisiera que el fenómeno solo se redujera a América Latina. Inclusive la propia ley del presidente Mujica es revisarla con cuidado, no el hecho de haberla aprobado, sino qué condiciones hacen posible que en un país
tan pequeño pueda funcionar esta política y esta ley. Yo creo que ahí está la clave, más como decir, bueno, sí o no, sino qué condiciones ese país tiene para hacer posible que esa ley funcione. Y el otro es que también hay, el tema lo dijo el presidente Mujica, hay un tema de violencia. O sea, ahí la cuestión es que no solamente el narcotráfico, el crimen organizado producen violencia, sino que ya nuestras sociedades enfrentan una violencia histórica, que se suma con estas nuevas formas de violencia, que entonces se vuelve un asunto muy complejo. El ejemplo es, el narcotráfico ahora hace alianzas con grupos enfermos que se dedican a ser los gatilleros, pero no los gatilleros tradicionales de matar, sino descuartizan, cortan cabezas, es decir, amenazan, o sea, crean unos terribles, unos climas terribles en la sociedad. Es decir, yo creo que si bien hay una raíz del crimen organizado, por lo menos en México, la cosa es que es espantosa, colgados, cabezas colgadas, a la casa llega la cabeza de la persona, los cuerpos, los órganos internos, es decir, que hay cosas que han cambiado, hay una brutalidad de la violencia, si así pudiera ser la expresión. Y esa brutalidad no solamente que se genere, sino que se ha combinado con una violencia social histórica, de enojo, de enfado, de rabia, de grupos sociales que, si bien el modelo neoliberal y el Estado narcotizado, o sea, incrustado por las... Entonces, eso es ahí todo una cuestión muy compleja. Fernando. Yo estoy de acuerdo con Eric en la que la situación de América Latina es infinitamente peor de la que hay en Europa, pero voy a matizar, voy a disentir un poquito con Lola cuando has presentado la situación en Europa como si hubiera una especie de consenso, de tolerancia, que desde luego en comparación con América es mayor, pero bajo mi punto de vista no es así. Estoy pensando en Francia, la publicidad de la hoja de marihuana, el llevar una camiseta con una hoja de marihuana es algo que está penado. En Italia, hace 4 días, estaban debatiendo sobre si el intercambio de jeringuillas es una medida eficaz o no. En muchos países de Centro Europa se están replanteando los temas de metadona. En España, incluso, en estos últimos años se ha tolerado la aparición de asociaciones canábicas, que creo que era una perfecta salida para ordenar el tema del cannabis. Las noticias que nos llegan de Fiscalía General, de la Ley de Seguridad Ciudadana, no parece que la cosa vaya por buscar modelos sensatos de permitir que ciudadanos adultos que quieren consumir cannabis se asocien, sino por todo lo contrario. Veremos qué sucede, pero lo que nos está llegando desde luego no va hacia esa tolerancia que tanto nos gustaría. Bueno, y lo que está claro es que el argumento de la salud pública no hay quien se lo crea, es decir, que el hachís hace daño, claro, y el whisky, y la ginebra y el vodka. Las drogas legales causan más muerte, claro, y más enfermedad que todas las drogas ilegales juntas, y cuando se han hecho estudios objetivos para valorar la peligrosidad de las drogas, bueno, pues alcohol y tabaco son las más... De estas drogas sintéticas que se habla, bueno, que habría mucho que hablar, pero yo creo que también hay mucho... Bueno, hay muchas que se venden en la farmacia, es decir, hay gente que si no fuera por el Prozac no podría vivir, gente que está permanentemente medicada, y son drogas de la subjetividad, o sea, drogas que... Gente que le gusta salir de marcha tomando un éxtasis en lugar de tomar whisky o... Claro que sí, vamos, bueno, pues habrá que dar medidas exactas. La gente joven, claro, o sea, eso está extendidísimo. Mauricio. Sí, porque es que yo creo que al final el tema de las drogas ha sido utilizado de una forma muy ventajosa por parte del poder. Se hablaba antes de Pablo Escobar, pero es que si no llega a ser por el narcotráfico, la capacidad de impacto del paramilitarismo no hubiera sido como ha sido, ¿no? Y de la injerencia de Estados Unidos. Si no hubiera sido, claro, si no hubiera sido la excusa del narcotráfico, pues seguramente no se entendería cómo están entrando en Guatemala, en Honduras, ¿no? O sea que no solo es a nivel del debate social, ¿no?, sino como excusa para unas estrategias represivas que al final no anulan ese tráfico, sino lo que están haciendo es cada vez haciéndolo más violento, como señalabas tú en tu intervención. Por lo tanto, yo creo que sí es necesario un replanteamiento general, y por eso insistí al principio, combatir a las mafias violentas, por supuesto que van a existir en un periodo muy largo, porque se han amparado en los estados. No han sido competidores los narcotraficantes, no ha habido ninguna revolución encabezada por narcotraficantes, se han beneficiado
de esa situación de clandestinidad y han beneficiado sectores en el poder, que eso es lo más preocupante. No, y está claro que en la industria de la droga no hay sindicatos, ni derechos sociales, ni ningún respeto para nadie que trabaje ahí. Y en la industria de la droga hay una manera sencillísima de intervenir en ella y de bloquearla que nunca se ha querido hacer, que es controlar el suministro de los insumos necesarios para convertir la hoja de coca en cocaína, por ejemplo. Sin los insumos no hay negocio. Y los insumos solamente los pueden vender en las cantidades gigantescas en que se utilizan las grandes corporaciones del sector legal. Por lo tanto, si se controla eso, se acabó la cocaína. Puedes masticar la hoja de coca, pero no hacer cocaína. Junto la transparencia de los mercados financieros, ¿no? Que se el vea otro cuello de botella es el mercado financiero, donde que son pueden dos estrangularlo, aspectos, sí. yo creo, las facilidades para blanquear ese dinero. Lola y Fernando, y después Eric. Sí, bueno, tú preguntabas de esto del Pablo Escobar y de toda esa parafernalia y financiamiento a los clubes deportivos, dinero para los diputados. Ese tipo de narco, que es un poco como la mafia en su primera etapa en Italia y luego en Estados Unidos, eso es como quien dice la primera fase. Sí, no, luego ya son hombres de negocios perfectamente integrados. Va evolucionando, es decir, que hay un antes y un después en América Latina de lo de Pablo Escobar. Es decir, ahí Estados Unidos, todavía había muchas guerras y guerrillas, envuelve la cuestión antiguerrillera en la justificación de la lucha antinarcóticos, hace una melee que no ha beneficiado en absoluto a la lucha entre narcóticos estrictamente. Yo creo que ha alterado los ejércitos y que los ha involucrado en una lucha en que no tienen que estar los ejércitos, que debería de ser una cuestión de seguridad pública y de seguridad ciudadana. Y lo principal, si se quiere, a partir del post Pablo Escobar y de ese narcotraficante que hemos visto en las películas, lleno de cadenas de oro y de tal y de cual, lo nuevo es totalmente diferente. Son absolutamente clandestinos. Hay varias estructuras. No utilizan, antes eran aviones DC-7 que salían de Colombia y aterrizaban en Estados Unidos directamente. A veces hacían escala en Centroamérica. Hoy no es para nada eso. Es mucho más complejo y es una red en que está, por un lado, las fases de las patrulleras, por otras la de las avionetas. Hay países que solo son para el lavado, otros para embodegar. Y eso, ¿por qué no se combate? ¿Cuáles son la clave? Los estados centroamericanos, que son los de tránsito, no tienen capacidad. Aunque lo quisieran, no estuvieran permeados, y no se beneficiaran, no tienen capacidad. No necesitan aviones, como sucede en España al cruzar desde África o Estados Unidos con México con el Tratado de Libre Comercio. Hay millones de contenedores que pasan todos los días. Imposible revisarlos todos. No hace falta aviones. Van ahí toneladas y toneladas de cocaína. En relación con el control de precursores que comentaba José Manuel, uno de los trabajos que hacemos en Energy Control es el análisis, el testado de sustancias para conocer la pureza. En el año 2010, coincidiendo con las Olimpiadas de China, se consiguió un control eficaz de uno de los precursores necesarios para hacer el éxtasis, el piperonal. ¿Qué sucedió? Que dejó de haber éxtasis en el mercado y empezaron a aparecer un montón nuevo de sustancias extrañas que no habíamos encontrado hasta entonces, que ni siquiera están probadas en humanos y que vinieron a llenar ese hueco, ¿no? Hasta que se creó un mercado negro de precursores y pudo volver a haber MDMA, éxtasis. Para los que trabajamos en este campo, resulta mucho más seguro que la sustancia en la fiesta, la sustancia en la noche, sea el MDMA, que es una sustancia cuyos efectos y cuyos riesgos se conocen, a que sea un superagonista que solo está estudiado en cerebro de ratas, ¿no? Y que este tipo de sustancias las hemos encontrado. Entonces, cuidado con el control de precursores, porque no da lugar a que desaparezcan las sustancias, sino que aparezcan otras nuevas que muchas veces son más peligrosas. Yo hablaba de precursores más sencillos, que son los que se utilizan para la hoja de coca una vez pisada, convertirse en clorhidrato de cocaína. Lo que pasa es que muchos de ellos pero la coca es decir, si no tienes ese precursor no vas a poderlo sustituir por otro. Hay una serie de productos para ese proceso de Pero son sustancias que se usan en química industrial para muchas cosas. Es decir, el permanganato de potasio son sustancias que tienen otro uso en química. Claro, pero lo que no puede ser es que de repente desaparezca una cantidad de la producción mundial y no se sepa dónde ha ido a parar. Es como lo del comercio de armas con el certificado de destino final, ¿no? Pues igual se puede hacer con los precursores químicos.
Claro, el certificado de dónde va. Llegamos al final, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Eric, tu minuto. Sí, que quisiera dejar un tema que sería importante, a lo mejor, diputado, que lo contemplaras, y que yo le llamo la violencia como éxtasis que Europa está como recogiendo de lo que pasa en América Latina. En estos grupos que hacen en las universidades de alumnos que vienen de todas partes de Europa, que se llaman, no recuerdo que tuve una clase ahí en el grupo, y los chicos alemanes, franceses que estaban ahí, noruegos, suizos, con entusiasmo, cuando sabían que yo era de México, decían, oye, pero es que es sumamente excitante estar en la Ciudad de México y ver cómo se disparan y se matan. Y de momento yo les dije, terminó la clase, terminé bastante molesto, les dije, y yo me pregunté, ¿ese chico que está estudiando políticas puede ser el Merkel del futuro, el líder de su gobierno, de su parlamento? Y pensando que es excitante que en la Ciudad de México se balaceen, que el narco esté ahí dándose, y, o sea, que es preocupante cómo se trata el tema en las universidades, que no se trata. Muchísimas gracias, Eric. Juan Antonio. Bueno, yo, además del debate, que es muy interesante, de que cada uno pueda hacer con su cuerpo lo que libremente quiera, yo creo que desde el punto de vista policial tenemos que seguir combatiendo y erradicar sobre todo las organizaciones mafiosas, como decía Lola, que además el narcotráfico está incluso... ¿cómo se dice? Entrelazado con otros tipos de mafia, incluso temas de terrorismo islámico, que además concretamente se ha comprobado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, sobre todo a nivel de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en que hemos fallado, ¿no? Y yo creo que España es un laberinto policial, un lío tremendo, es decir, la policía trabaja por un lado, la Guardia Civil por otra, no compartimos bases de datos, y yo creo que eso es muy importante, un modelo policial acorde al siglo XXI, leyes que se modifican, que tardan muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que tenemos que optimizar todos los recursos para dar un mejor servicio al ciudadano, sobre todo acabar con esas mafias, ¿no? Gracias, Juan Antonio. Mauricio. Sí, a mí me gustaría aprovechar este cierre para denunciar la hipocresía, ¿no?, de cómo desde los poderes se ha insistido tanto en la necesidad de continuar con la lucha contra el narcotráfico, contra sus efectos, y cómo estamos viendo en estos últimos años los recortes tremendos que está habiendo en materia de atención a los drogodependientes, ¿no? Aquí en Madrid, con los centros de atención, con los recortes sanitarios, ¿no?, que eso afecta a un aspecto, no digo que sea toda la realidad, pero a un aspecto que yo creo que si se quisiera abordar de una forma conjunta tendría que ser obligado. Gracias, Mauricio. Fernando, minuto. Me gustaría cerrar con la idea de que las drogas han existido desde el principio de la humanidad, de que las drogas tienen tres usos fundamentales: sacramentales, recreativos y terapéuticos. Es imposible mezclar distinguir unos de otros, y que las drogas están ahí porque producen efectos que las personas que las consumen consideran que son agradables. Las drogas producen placer, y el placer está muy bien, la vida. Algunas personas tienen problemas con las drogas, por supuesto, con las legales, con las ilegales, pero los problemas y los peligros que tienen las drogas no son suficientes como para considerar que deban ser algo que deban estar demonizado y prohibido. Placer, pero a veces alienación. Lola, tu minuto de conclusiones. En Europa el narcotráfico es una parte pequeña del crimen organizado, por fortuna. La crisis está deteriorando eso, sobre todo en la parte que a mí me parece de nuestra política europea más positiva, que es el separar al dependiente del narco y no darle el mismo trato, y en ese sentido yo creo que el deterioro que está habiendo en el tratamiento a drogodependientes es fatal, al igual que apostar a la seguridad privada, lo que ya hizo Latinoamérica por el deterioro de la seguridad pública. En Latinoamérica hay 3.800.000 vigilantes privados y solo 2.600.000 policías, y así les va. Y entonces yo creo que Latinoamérica sí, hoy sí, desde el año pasado, y yo creo que en este 2014 será el año en que cambie el enfoque antidrogas. Gracias, Lola. José Manuel, un minuto. Sí, yo creo que el narcotráfico da a los gobiernos poder de control político sobre las sociedades con la excusa de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que puso en marcha el presidente Nixon después de que lo hubieran financiado con dinero de las drogas del negocio de San Giancana, por cierto, y además crea las condiciones para que el sistema financiero internacional multiplique sus beneficios. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es cualquier iniciativa que se ponga en marcha basada en la democracia y la información para cortar el negocio
del capitalismo a través de las instituciones financieras que se benefician del sufrimiento de centenares de millones de personas, y sobre todo también que no sirva el dinero del narcotráfico para financiar operaciones especiales. Habría que contar muchas cosas, pero recomiendo el último libro de Amedo, donde habla que el GAL estaba vinculado con la mafia narcotraficante de Medellín. Muchísimas gracias, José Manuel, muchísimas gracias a los seis. Me voy a permitir una recomendación para concluir, una serie maravillosa de David Simon en la HBO, The Wire, para entender lo que significa el tráfico de drogas como un elemento más en las relaciones de poder. Vean The Wire y la próxima semana otra vez estaremos aquí tratando lo que otros no se atreven a tratar con un estilo diferente en Fort Apache. Hasta pronto.